Ya estamos de regreso en Vía X, el mostrador. Lo hemos dicho, el día de hoy estamos hablando de cultura y por eso también tenemos a alguien, nuestro próximo invitado, que viene de ese mundo. Queremos conversar con él respecto a actualidad, respecto también a su visión de todo lo que está pasando en nuestro país. Se suma a nuestra conversación un amigo de la casa, escritor, divulgador histórico. Está Jorge Baradit presente en Vía X, el mostrador. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué bueno verte en persona ahora, no solo vía Zoom. Yo estoy saliendo de una caverna, sí, todavía estoy chascón y saliendo de la pandemia. Oye, yo también estoy chascón después de... ya te vi. No, pero literalmente, si yo no salía desde marzo. Mira. Que tenía mi hijo con un medicamento que lo tenía medio inmunodeprimido. Sí. Entonces estábamos todos con la paranoia de que no podía salir nadie de la casa. Claro, y resguardado. Sí, como que hoy día caché el sol. Así, wow. Oye, y con todo lo que ha pasado, sobre todo esta última semana, con el triunfo además también de la prueba en el plebiscito, la convención constituyente, ¿con qué te contraste ahora que saliste? Está muy raro el año, ¿eh? No, si aterrizan los alienígenas, da lo mismo. No, con lo que me encontré es con un espíritu similar al del 18. Sí. Porque salí de la casa, agarré mi auto y me daban el pase, la gente frenaba, me decían adelante, ¿cachai? Que era algo que pasó después del 18. Sí. Una especie de, oye, estamos aquí juntos, ¿cachai? Claro, somos uno. Y fue muy bonito. Fue bonito también salir el domingo, que en realidad esa fue la primera vez que salí en 7 meses. Y ver a todo el mundo con su mascarilla, ver a todo el mundo contento. Había un espíritu de esperanza y alegría. ¿Cachai? No había todo este supuesto rabia. Esa división que tanto se habla. No, estaba la gente muy esperanzada. Sí. Las sociedades se mueven siempre, los seres humanos y los animales se mueven, entre la esperanza y el miedo, ¿no? Que en el fondo son herramientas para mantenerse vivo. El miedo es lo que evita ir a meterse en problemas y la esperanza es lo que te hace ir a buscar comida, ¿no? Y en ese equilibrio uno sobrevive. Esta sociedad está inspirada por la esperanza. Jorge, a propósito de esperanza, por ahí leí que tú querías ser constituyente. Mira, yo hace 2 meses atrás, no es que esté eludiendo tú, pero hace un poco más, diría yo, 1 mes y medio atrás, di una entrevista, más de 1 mes, di una entrevista al The Clinic y se trataba de mi libro. Y estuvimos hablando 2 horas con el periodista sobre mi libro, por supuesto, ¿no? Muy interesado en mi libro. Y de repente al final me dice, oye, sí, claro, y además en esto, ¿a ti te gustaría participar en un proceso constituyente? Y yo me digo, sí, claro, sí, me gustaría. Y ese fue el titular. O sea, uno siempre pisa el palito, da lo mismo. Pero sí, es cierto. Lo que pasa es que no creo... Pero sería bonito participar en el proceso constituyente. Pero imagínate, ¿no? un interesado en la historia, de pronto estar participando además de todo el proceso histórico, claro, de todo lo que hemos estado viviendo, ¿cachai? Sí. Y además participar ahí, pero adelantando lo que pueda venir en la entrevista, yo creo que no es el momento de candidatearse. Yo creo que el diario La Segunda metió, pero pauteó a la sociedad, pero ¡paf! El día lunes mismo. El día lunes deberíamos haber estado celebrando un logro colectivo y tiraron una bomba con intereses individuales, ¿no? Y eso generó animadversión, polarización de nuevo, porque, oye, todavía está vivo el cadáver del plebiscito, ¿no? Está como calientito y ya está tirándose gente arriba. Esa fue la lectura que hubo. Y creo que todavía hay mucho trabajo que hacer con la Convención Constitucional antes de ver lo de la... Hay que terminar de ver lo que está pasando, los escaños para pueblos indígenas. Sí. Hay que ver lo que está pasando con el voto en el exterior, además, con los independientes. Te fijas en un montón de cosas antes de meterse en ese tema de lleno. No queda mucho tiempo en todo caso. No, esto es una agenda... Yo veo la agenda y es como un Tetris. Es como que no hay espacio para nada, ¿cachai? Claro, porque en enero, a principios de enero, ya hay que tener listo el tema de los candidatos, sí, porque la elección es en abril. Sí. Es decir, son tiempos muy acotados. Muy acotados. Pero estamos en tiempos locos, pues. Yo creo que se queda corto la palabra loco. Se queda corto, sí. No, y es que este año más 2020, con todas las vicisitudes que ha tenido... Oye, pero tiempos locos, pero esperanzadores. Absolutamente. Y hay que entender que así son los cambios, así son las crisis. Para las personas que decían, no, pero son tiempos muy movidos para cambiar la Constitución, no podemos hacerlo. Sí, siempre. Hay que cambiar la Constitución porque hay crisis y hay crisis porque hay que cambiar la Constitución. ¿Sí? Obvio. En toda nuestra historia. Y si hiciéramos política ficción, Jorge, y ya, constituyente, eres constituyente, ya pasaste todo el trámite previo, que la inscripción, que la votación,
eres constituyente. ¿Cuáles son los temas que a ti más te importaría llevar y liderar en una comisión constituyente, en una asamblea constituyente, que eso es lo que es? Le llaman convención constitucional, pero el otro día me contaron que era que había sido una exigencia del sector de la derecha, porque yo no sabía. Porque la palabra asamblea constituyente llevaba mucho tiempo dando vueltas. Entonces ellos consideraban que tenía 5 años de propaganda. Entonces que habría sido propaganda ilegítima, ¿no? Así que hay que cambiarle el nombre. Ni siquiera el concepto es diferente. Ni siquiera convención constituyente, sino que constitucional, ¿no? Sí, pero esas cosas de la maña, ¿no? La maña, el área chica. La semántica pequeña. El área chica. Pero igual sacó casi el 80% de los votos. A lo mejor habría sacado 81. pero en fin. Ya, pero vamos a la esperanza, que palabra que me gustó que mencionara. No, me dejaste zafar. ¿Cuáles son tus temas que más te preocupan y cuáles más te motivarían como constituyente el tratar de liderar? ¿Sabes cuál es lo primero? Es convertir la Convención Constitucional en algo lo más parecido posible a lo que la gente tenía en mente el 18 de octubre. Cuando algunos detractores dicen no, la gente no tenía intenciones de un cambio constitucional, ellos salieron a pedir cosas. Pucha, uno que estuvo el 18 en la noche y que estuvo el 19, el 20, al día 19 ya estaba lleno de carteles que decían Asamblea Constituyente, Nueva Constitución. Y lo que tenía en mente la gente, al ser un movimiento que empoderó, más allá de partidos políticos y de organizaciones, a la gente común, lo que la gente buscaba al momento en que generó asambleas y cabildos era tener deliberación y decisión. Entonces yo creo que mi primer objetivo hoy y hace rato es que esa convención constitucional tenga esas características. Y se puede, a través del reglamento, por ejemplo, podemos hacer que los constituyentes tengan que bajar a asambleas comunales a pedir o a que la gente delibere y recoger permanentemente. Imagínate tú una vez a la semana que tú tengas que ir a una asamblea comunal, la asamblea comunal pregunta cómo te fue, tú explicas lo que hiciste y después hay deliberación y recibes mandato. Y tú vas a la Convención Constitucional convertido en un delegado, no en un representante que se encierra a hacer uso de un cheque en blanco que te entregan. Claro. Eso es mi primer sueño y eso se puede conseguir a través del reglamento de funcionamiento de la Convención Constitucional. Que es lo primero que se va a conversar una vez constituida. Exacto. ¿Quiénes son los héroes? Porque tú has escrito mucho de héroes. Bueno. Oye, entre paréntesis, me encantó lo que escribiste de Arturo Prat, porque yo soy... Oye, me encanta Arturo Prat. Arturo Prat es atómico, es como el gran héroe que nació héroe. Oye, este es el tipo que de chiquitito que fue héroe. Arturo Prat es el único héroe unánime. Sí, hasta espía. Oye, hasta espía fue. ¿No? Un tipo increíble. Pero bueno, ¿quiénes son los héroes, a tu entender, si tuvieras que escribir cuáles fueron los héroes de todo este proceso? Eso es lo maravilloso. Si nosotros tuviéramos una revista Time y tuviéramos que escoger el personaje del año. Me gustó ese juego. A ver, ¿y quién vendría siendo? ¿El pueblo de Chile? El pueblo de Chile. Sin duda. Habría que innovar, no sería una persona. Porque cuando tú ves lo que ocurrió el año pasado fue autoconvocado, autogestionado, nadie dirigió. De hecho, cuando se iban a meter... No habían ni banderas de partido, no había banderas de partido. Oye, no habían tarima. En la gran concentración que hubo el 25 de octubre de 2019, no hubo ni una tarima. Es que ¿sabes cuál es? Nadie presidió, nadie dirigió. Es que, ¿sabes que ese punto no es menor? Porque si tú te acuerdas, las celebraciones democráticas y horizontales se hacían en la Plaza Baquedano para los triunfos deportivos, los triunfos, qué sé yo, de tenis, de fútbol. Pero las concentraciones políticas, la Plaza Baquedano era el punto de partida. Sí. Y tú avanzabas hacia un podio, como quien avanza hacia el que te va a iluminar. Claro, y hacia los líderes, ¿no? Exacto. Y aquí no. En cambio, acá se cruzó. Claro. Y se convirtió la Plaza Dignidad en un espacio horizontal donde tú dices, no hay podios. Y además, el punto de encuentro, es que yo siempre voy a hacer alusión a esa palabra, porque de verdad, en lo que tú decías antes, se hablaba de este Chile dividido, este Chile fraccionado, este Chile polarizado, el encuentro del pueblo, como dices, somos todos uno y nos reconocemos como tales, y estamos juntos en esta mirada. Yo creo que eso además también recoge lo que ha sido tu semana, esta percepción. Claro, sí, cuando uno le dicen, oye, pero la Plaza Dignidad es una reunión de gente violenta, y yo les decía, no. Vayan. Uno se iba a almorzar,
Había gente vendiendo almuerzo o ollas comunes, repartiendo almuerzo. Podías comprar un vasito con fruta. Había una radio funcionando. Había un lugar donde habían parlantes a nivel de calle y tú podías pedir el micrófono y dar tu speech. El que fuera, cualquiera podía leer poesía si quería. Sí, y había un espíritu tan solidario además también de, oye, tengo agua, alguien quiere agua, todos querían sentirse parte de algo comunitario, común. Totalmente. Entonces, yo creo que y un error grande fue decir que esto era acéfalo inorgánico y que por eso no podíamos conversar con ellos. Y yo creo que se ha estado conversando todos los días y ese grupo fue el que levantó nueva constitución, la gente levantó desde eso hasta el 10%. No hubo un líder que liderara el 10%, sin embargo, justamente a propósito de líder y liderazgo, igual en algún momento hacen falta liderazgo, ¿no? Ese momento fue bonito porque fue muy horizontal, ¿cierto? Muy paritario, muy épico, pero van a hacer falta liderazgo. Sí, pero yo creo que... todas las sociedades requieren liderazgo, sin duda. ¿no? Pero pueden de ver en Nueva Zelanda la importancia de tener una buena primera ministra, ¿no? Pero la gran gracia de esa primera ministra es que tenía el sentido de representatividad súper fuerte. Era alguien que recogía, no alguien que indicaba dónde ir, sino que son liderazgos femeninos. Es lo que importa lo más. Cuando a mí me dicen, oye, hoy día los liderazgos o la presencia femenina es parte de la igualdad. No, compadre, no es parte de la igualdad, es urgente. Porque han sido los liderazgos femeninos, que son horizontales, son consultivos, le tienen menos ganas al conflicto. Son esos liderazgos los que nos van a dirigir hoy día. Y además de 10 países que funcionaron bien en la pandemia, 7 fueron dirigidos por mujeres. Sí, pues, y bueno, es que además también esa visión que yo creo que... Aquí voy a hablar en términos personales, porque uno ya también está medio hasta el atajo ya de estos líderes individuales, que lo que decías tú, apuntando unos caudillos autoritarios. Piensa tú en lo que está pasando en la oposición. Echa de menos una visión más matriarcal de la sociedad. Una visión amorosa, horizontal, colaborativa. Piensa tú en lo que está pasando con los líderes de la oposición política. Están todos agarrados a las mechas, peleándose, tirándose los pelos, gallitos de pelea, algunos bien crepusculares ya. Ahí. Sin embargo, hace 2 meses que está reunida Carmen Hertz, Carmen Frey, Maya Fernández y Beatriz Sánchez, en Mujeres por el Apruebo, y se reúnen, conversan, están generando redes, hacen actividades calladitas. Calladitas están ahí, sin ningún problema, desde la DC hasta el PC. Bien interesante. Eso es un liderazgo actual. El futuro, además, esto no es solo una cuestión circunstancial y contingente. El siglo XXI es colaborativo y horizontal. Estoy de acuerdo. A propósito también de procesos constituyentes, tenemos unas declaraciones que queremos recoger, que queremos mostrar también, compartir contigo, las palabras de Gabriel Salazar que queremos recoger respecto a justamente lo que estamos viviendo en este Chile de hoy. Bueno, hemos tenido 3 coyunturas constituyentes, la que se gestó entre 1828 y 1833 y que terminó con un golpe de Estado. Los vencedores en esa guerra que se produjo en la batalla del Ircay son los que constituyeron la Convención Constitucional de ese año, de 1833. La segunda, en cambio, ya corresponde al periodo 1924-25, pero que en rigor corresponde a una coyuntura en que la ciudadanía comenzó a manifestarse desde 1907 hasta el 25. Pero ocurrió lo que ocurre en estos casos, y curiosamente esta vez los que se rebelaron fueron los políticos, encabezados por Arturo Alessandri Palma, que engañó a medio mundo y no convocó a la Asamblea Constituyente que se le había ordenado que organizara y él presidiera al traerlo de vuelta de su exilio en Italia. Y la tercera vendría a ser esta, porque la del 80 casi no fue coyuntura constituyente, ¿no? A partir del 18 de octubre del año pasado, constituye lo que los historiadores llamaríamos una coyuntura histórica excepcional. Excepcional respecto de nuestra propia historia, respecto de la historia constituyente, por decir, de Venezuela, de Ecuador, de Colombia. Es un hito respecto de toda la situación mundial, diría yo. Es una movilización ciudadana, pero pura. Aquí el rechazo a los partidos políticos ha sido contundente, ¿no? El rechazo a los mismos políticos ha sido contundente.
Entonces, este es un movimiento ciudadano que tiene una homogeneidad interior en cuanto al no. Ahí está parte de la conversación que nosotros tuvimos como programa junto a Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, haciendo también una revisión histórica de los procesos constituyentes, y yo te veía a ti, Jorge, asintiendo permanentemente con lo que iba, y poniendo corazones con lo que iba comentando Gabriel Salazar. Fíjate que aquí en Chile, en el Chile de hoy, de este momento constituyente, igual muchos trataron de impedirlo. Sí, claro. Bueno, acuérdate que no, que era muy caro, oye, ahorremos plata, otros que no, oye, que el virus, ¿no? Que la pandemia, pero muchas fuerzas tratando de impedir que ocurriera lo que ocurrió, que fue un plebiscito de entrada. Sí, claro. Una vez que hay un plebiscito de entrada, que es bastante excepcional a nivel mundial, pero súper emblemático, ¿no? Con mucho espesor de significado, una vez que eso ocurre ya es un proceso que no puede parar. No. Claro que no. Sí, aquí hay recogiendo lo que dice el profe, acá ha sido un largo proceso de nuestro país de democratizar la democracia. Esto que nosotros estamos viviendo hoy día, una tesis puede ser perfectamente, que es simplemente el revincularse con un proceso histórico de democratización de nuestra democracia. El golpe de Estado que dio Portales en 1833, que es un golpe de Estado que busca impedir que se instale en Chile una república democrática, porque eso es lo que pasó. Entre el 26 y el 29 estuvieron intentando instalar una constitución republicana democrática. Y vino un golpe de Estado. Incluso federalista. Claro, en algún momento. Vino este golpe de Estado que es, mira, suena así de divertido. Hay un periodo donde están tratando de democratizar la democracia, que le llaman de caos los otros. Entonces viene un golpe de Estado, se instala un gobierno militar, José Joaquín Prieto en este caso, que exilia, fusila, relega, persigue a los opositores. Después de unos años instala entre cuatro paredes una constitución a través del uso de la fuerza, y esa constitución no solo le entrega sobre representación a la oligarquía a través del voto censitario, esa es la de 1833. Exacto, sino que además le pone leyes de amarre. Para que no pueda ser, no sé si les suena. Esa historia parece conocida. No sé si les suena. Bueno, de ahí viene la reacción de Augusto Pinochet y su equipo, y es la razón por la cual le pone Diego Portales al edificio desde donde gobernó. Entonces, esta primera constitución le da prácticamente todo el poder a esta costra, que es la oligarquía chilena, y para abajo nada. Uno podría decir, la del 25 agrega a los estratos medios. Pero interesante lo que nos mencionaba el profesor Salazar, de que el mandato de Arturo Alessandri era convocar a asamblea. Es que ese era el acuerdo. Oye, y traicionó el mandato. Por supuesto. Y ahora sí se está haciendo por primera vez, entonces, exacto, una asamblea constituyente, porque ese es el nombre real, como hemos dicho. Por lo mismo, lo que tú dices tiene mucho sentido. Es decir, es un proceso de democratización de la democracia, ¿no? Que fue que, como te comentaba yo después, cuando hay un proceso de acumulación de fuerzas de la parte excluida de la sociedad, porque ya la del 25 había incorporado a la clase media, ese estrato excluido acumula fuerzas, crea sindicatos, partidos políticos, uniones, coaliciones, hasta que accede al poder, el 70, y viene preñado de constitución también. El programa de la Unidad Popular planteaba una nueva constitución para terminar de integrar a todos los estratos. Ese proceso fallido, esa otra discusión que se puede dar, se mutila el 73 y se reemplaza, así como quien descarga un software sobre un paciente que está amarrado a pie y mano, se le instala un software que se llama cosmovisión neoliberal, porque eso es una cosmovisión que percola todos los espacios de la sociedad, y sume a Chile en el espejismo del individualismo, siendo que no somos un país individualista, somos un país con sentido de solidaridad, de ollas comunes, de mingas, de familias amplias, es otro nuestro sentido. Y lo que ocurre, y esto es súper personal, lo que ocurrió el 18 de octubre, se puede leer como el retorno del gran pueblo de Chile y su camino hacia democratizar la democracia. Y nuestra constitución, la constitución que estamos pensando muchos, tiene que ver con eso, con incluirlos a todos, ¿no? Entonces quizás en unos años más podamos ver este periodo de 40 años de neoliberalismo, y a mí me encantaría que en los libros de historia dijera la pausa neoliberal. En el camino de Chile
del pueblo de Chile hacia una integración, hacia la democratización de su democracia y de todos sus estamentos sociales. Oye, hay quienes han planteado también que este momento, y particularmente el resultado del plebiscito, viene siendo finalmente el punto de quiebre de esta larga ya transición. ¿Tú lo ves de la misma manera? ¿Haces esa lectura histórica respecto a lo que fue el plebiscito, sí, que termina derrocando a el régimen de Augusto Pinochet, y este plebiscito 2020, el que viene a acabar con ese largo periodo de transición en nuestro país? No, el inicio del fin. O sea, bueno, claro, el inicio del fin. Claro, el día que la aprobemos, porque hoy día, acuérdate que hoy día, si no la aprobamos, se reinstala la del 80. No, claro. ¿Cachai? Entonces, esa es la pesadilla. Pero yo creo que sí finalmente podemos dar ese segundo paso, porque la dictadura de Pinochet consistió en dos cosas, en un modelo político dictatorial, pero también en un modelo económico. Pero porque fue fundacional, no fue de administración, fue completamente fue absolutamente fundacional. Sí. En eso bien atípico como dictadura militar. Digamos. Absolutamente, claro, porque son estatistas además. Claro. En América Latina en general son bien estatizantes y nacionalistas. Pero yo diría que la dictadura de Pinochet primero fue una contrarrevolución. Y es bien divertido porque es muy común en las derechas y en los equipos y en los grupos conservadores hacer realidad sus miedos, ¿no? Es que es muy divertido, si tú lo pensáis, la derecha tenía miedo de que se instalara una dictadura, entonces instalaron una. Tenían miedo que el plan Z y los mataran a todos, entonces ellos mataron a todos. Tenían miedo de que hubiera una rebelión armada. Los miedos se reaccionan violentamente. Por supuesto. Entonces tenían miedo de una rebelión armada, entonces hicieron una rebelión armada. Si esto fue la vía armada al neoliberalismo. ¿Cachai? Hubo una primera etapa que fue contrarrevolucionaria, para borrar lo que se había hecho, y después una absolutamente fundacional, como dices tú, donde se cambió el paradigma del país completo. Un país que siempre funcionó en términos solidarios, su educación, sus pensiones, la salud, de pronto era ráscate con tus propias uñas y si no tení, sonaste, ¿no? Y eso es muy raro. Fue una especie de disolvente social y político. Tú ves, Jorge, piensas o ves que una nueva constitución que en este proceso democratizador de la democracia, que me gustó como suena, ¿verdad? Si es aprobada en el plebiscito de salida y toda la energía que se va a poner en generarla, ¿cierto? Y la energía que va a haber al aprobarla, va a sanar un poco nuestra sociedad, van a disminuir, por ejemplo, los niveles de violencia, porque hoy día, hace poco, hemos sabido que murió un carabinero en la Araucanía de un balazo. Imagínate, es decir, así de violentos estamos, ¿no? Tenemos no sé cuántas decenas de gente sin ojos, cegados por culpa de la violencia policial, pero hoy día mataron un carabinero en la Araucanía. ¿Va a ser un proceso sanador en ese sentido o van por carriles distintos? No, yo creo que son absolutamente, son caminos iguales, o sea, es el mismo camino. Estos son trenzas de muchas hebras. ¿Debiera bajar la violencia? Pero es que piensa lo que pasó el domingo. Lo que pasó el domingo siempre lo ponen al revés. Te dicen, ¿vieron que el pueblo de Chile en realidad quiere paz? Y uno dice, a ver, no, pues, sí, al revés. Se supone que una persona primero pide y si no le dan, después se enoja, ¿cierto? Aquí en Chile tiene que ser al revés. Todos tienen que primero echar la bronca y después le dan la posibilidad. Y cuando le dan la posibilidad de hacerlo pacíficamente, demuestran que pueden hacerlo pacíficamente y que esta actitud previa del Estado de contener, retener, era provocadora de violencia. Uno puede leer así el plebiscito del domingo, que es una confirmación de que el pueblo de Chile es pacífico, es institucional. Piensa tú que en 1960, cuando estaba toda América vuelta loca, enamorada del Che y de Cuba y de la Revolución Armada y todo en el pic, a nosotros nos dio para una revolución institucional, ¿no? Y para elegir a un presidente. Somos así, somos institucionales. Sí. Entonces, lo que prueba el domingo es que somos un país institucional, ordenadito, y que lo que sí, si nos buscan las cosquillas, nos encuentran, ¿no? Pero es al revés. Entonces, yo creo que sin justicia social no hay violencia. Sin justicia social hay violencia. Jorge, para ir finalizando esta conversación respecto a lo que se ha instaurado también como debate, el tema del indulto a los presos por el estallido social, ¿qué visión tienes tú respecto a eso? Ya se está hablando, como decíamos recién, de la posible indulto, ya han salido parte del gobierno a decir que está descartado. ¿Qué visión tienes tú sobre esa conversación? Yo creo que después de un conflicto
es usual partir cerrando la herida con una amnistía. Yo discrepo con el concepto, porque si hay algo que hace rato que no puede ser amnistiado son las violaciones a los derechos humanos. Entonces yo sí creo que debe haber un indulto a los presos de la revuelta, porque son personas que cayeron en un estado de cosas irregular, donde Carabineros se sobrepasó en todas sus líneas, donde no hubo respeto por los derechos individuales. Era un estado, lo que vivimos el año pasado, en medio de la euforia de todo lo que estaba ocurriendo en términos políticos, no nos dimos cuenta que en paralelo tuvimos una enorme tragedia de derechos humanos. Sí, pues. Tuvimos 460 mutilados. 476 la última estadística del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Mutilados oculares, que, ojo, esto no es que le quebraron el brazo, le hicieron una herida o unos hematomas, le regalaron el Estado de Chile les regaló una discapacidad de por vida. Yo fundé Los Ojos de Chile y me retiré ahora hace un mes atrás porque, para no mezclar las dos cosas, y en Los Ojos de Chile nosotros veíamos el nivel de tragedia que le regalaron para toda la vida. Hay padres de familia que van a crecer sus hijos con un papá discapacitado, que por ejemplo, hay un caso que es terrible, era un cabro que llevaba 15 años trabajando desde albañil y había conseguido ser, ¿cómo se llama?, capataz de obra. Sin visión estereoscópica no tiene ningún futuro, no pudo trabajar nunca más y no sabe hacer otra cosa, ¿cachai? Entonces, yo creo que deberían indultar a los presos de la rebelión. Pero Jorge, ¿a todos o habría que distinguir? Porque algunos crímenes violentos no es lo mismo que una barricada y parar el tránsito. Mira, yo creo que ahí hay que hacer el estudio. Yo no tengo el detalle de todos los que están involucrados en estos casos, pero sin duda creo que hay que hacer un distingo. Si aparece un tipo que pudo haber sido incluso un narco y le pegó un tiro a un carabinero, bueno, a eso me refiero. Sí, hay que distinguir, ¿no? Hay que ver caso a caso. Claro, hay que ver caso a caso y resolverlo, pero yo estoy seguro de verdad que la mayoría de los casos son detenciones de cabros jóvenes. Vemos afuera de las cárceles mamás, ¿no?, que están ahí. Es que en su mayoría son jóvenes entre 18 son jóvenes que estaban protestando y que en el fondo estaban peleando por un futuro mejor, ¿cachai? Eso. Jorge Baradit, se nos ha pasado rapidísimo el tiempo conversando. Pero ¿cómo? Si está tan entretenido. Sí, por eso vamos a dejar invitados. Oye, vamos a seguir conversando después del programa. Ya, fantástico. Además, bien encantado. Muchas gracias. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Esperamos tenerte pronto nuevamente por acá, y a todos ustedes también que nos estuvieron acompañando, agradecerles por su sintonía. Federico, ya la otra semana nos reencontramos el lunes a las 10:30 a través de Vía X y El Mostrador. Nos vemos el lunes, Victoria. Exacto, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao.